¿Estamos grabando? Estamos grabando. Ah, perfecto. ¿Cómo estás, William? Tanto Bien, tiempo. tanto ¿Qué tiempo, ha, oigas. Seguimos qué ha ya, sido de sesión. tu vida? Bien, contento con el proyecto, ya sesión número 3. ¿Quién lo diría? Y nos está yendo bien, nos está viendo gente. ¿Usted qué tal? Bueno, bien, bien. Sí, no he tenido ningún inconveniente. Estoy contento porque veo que el país está con menos casos de COVID. Ojalá que esto se arregle en el futuro. Y que no haya una tercera ola. Pero eso está por verse en todo caso. Esperemos que no. De verdad que esperemos que no. Nos toca Estamos hoy, volviendo a la normalidad. sí, la pseudo normalidad dirían algunos. Eh, Nos toca alguien importante hoy día. Ya vimos a Mao, pero hoy día nos toca ya como el lado contrario, se podría decir. Uno de los presidentes que para muchos, uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos, Harry S. Truman, el presidente número 34 y a su vez el que ocupó el cargo 33 después de Delano Roosevelt, y quien asumió posteriormente decisiones tan difíciles como el lanzamiento de la bomba atómica, la guerra en Corea, la guerra civil en Grecia, entre otros aspectos. Y es un hombre Turquía. que, Turquía, y es un hombre como usted y como yo, una persona de a eh, pie, una persona que no viene de una familia acomodada, una Sin estudios persona superiores. sin estudios superiores, una persona que se Eso hizo. me impresionó. O sea, en Estados Unidos una persona sin estudios puede llegar a ser presidente, sin estudios superiores, sin estudios terciarios, diríamos acá, ¿no? Claro, Puede llegar a ser presidente de Estados Unidos. el Yo lo hombre más encuentro poderoso. notable, notable. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí puedo hacer una pregunta, William, dentro de lo que tú sabes. ¿El presidente Trump tenía estudios superiores? ¿Tiene estudios superiores? No estoy seguro, no estoy seguro. Yo sabéis que entiendo que no, pero no me atrevería a afirmarlo rotundamente. Quizás tiene cursos, pero no tiene un título, o sea, no es abogado, no es ingeniero, Claro, ¿viste? Y eso yo encuentro admirable dentro de la democracia norteamericana. O sea, es tan igualitaria que en estos casos, voy a asumir que Trump no tiene, ¿ah? Eso hay que confirmarlo, no lo sé. Yo entiendo que no, pero no estoy seguro. Por ejemplo, estos dos casos son personas que vienen de distintos lugares o de distintos grupos de la sociedad que pueden llegar a la presidencia. Yo lo encuentro una cuestión increíble. impresionante. Y No sé si demuestra en que, Chile se podría dar algo así. lo dudo mucho. Creo que Chile funciona con formatos de un sistema democrático distinto. Incluso el sistema presidencial que tenemos nosotros es distinto al estadounidense, tiene lógicas distintas, lo vamos a poder ver a continuación. Y también es una forma de que se recalca que el presidente de la República de los Estados Unidos no tiene que ser una persona totalmente competente, una persona ambivalente en todas las áreas del conocimiento, todas las áreas técnicas, tiene que ser una persona con liderazgo, una persona Sí. que sepa llevar al país hacia una dirección que puede ser correcta o incorrecta, pero tiene que saber llevarlo hacia esa dirección. Yo creo que Eso me encanta. Sí, yo creo que Harry S. Truman es ese tipo de formato de persona que a uno lo pone en el lugar en un tiempo determinado y aún así sabe ponerse en la situación y asumir responsabilidad. Es un hombre que estamos hablando que mató con una pura decisión a más de 200.000 personas y tuvo que aprender a dormir con eso. O sea, pero él no lo hizo directamente. Claro, pero La la, decisión que él tomó implicó eso. implicó eso, sí. Y eso es potente, pues. Y Eso lo vamos a comentar más en profundidad. claro, no sé si le parece voy a dar unos datos pequeños sobre Truman para dar una contextualización. ¿Ya? Harry S. Truman, curiosamente la S no es como que sea una corte o un acrónimo de su nombre, él se llama su segundo nombre, es S, que es una costumbre que tenían las familias escocesas y irlandesas, a día de hoy incluso. Ah, mira, eso no lo sabía. Oye, pero ¿cómo? ¿Él se llama Harry? Harry S. Truman, Ese es Truman. S. Truman. ¿Cómo cómo le habrán dicho en su casa, Harry, ven a tomar Har- el té? Generalmente es Junior o Young,
generalmente cuando se repite el Pero, nombre del padre con el hijo, mm. pero la S es porque él se llama S. Oye, qué datos, ¿sabes qué? Eso me sorprendió. Me dejaste ahí, pero marcando ocupado, como dicen. Bueno, Harry Ah, S. no lo Truman sabía. nació en Missouri, un estado el 8 de mayo en 1884, o sea, estamos hablando de un hombre que nació hace casi ya más de 2 siglos, y vivió hasta el 26 de diciembre, el día después de Navidad de 1972. Fue el 33º presidente de los Estados Unidos, o sea, el número 33, desde 1945 hasta 1953, y también fue el 34º vicepresidente de los Estados Unidos, ya que igual fue un cargo muy poco porque su superior al mando, en este caso el presidente a quien servía, Delano Roosevelt, falleció muy pocos meses después de que él haya sido reelecto. Y dato importante, bueno, partamos con su infancia, no sé qué le parece. Sí, quería, mira, dar otros datos que también tengo acá, Ya, para lo, complementar lo que tú estabas señalando. lo escucho. Su partido político es el Partido Demócrata. Ya, creo que eso es un dato no menor. No es Importantísimo. republicano. Sí. A ver, y eh, fue elegido presidente en la primera etapa el 12 de abril del 1945, Sí, porque murió Franklin Delano Delano Roosevelt, Roosevelt, ¿no? Y creo que murió sí. ese día. Fue elegido La- inmediatamente, ¿no? los presidentes tienen que ser elegidos inmediatamente. Para el caso de eh, Kennedy, cuando fue asesinado, y Sí, asumió Johnson tuvo Lyndon que Johnson. asumir inmediatamente 1 hora después de haber fallecido Kennedy. Hay unas imágenes en el avión Claro, donde donde está está su jurando, viuda, y su viuda tiene sí, marcado Jacqueline. el vestido con sangre. Esa foto es impresionante, ¿ah? Deberíamos después en el futuro Habría que hablar de Kennedy. mostrarla. Sí. Sí. Y esa foto de Lyndon Johnson jurando en el avión con la viuda al lado. Es una cuestión impresionante. Ah, entonces Tiene- por eso coincide eh, el día de la muerte de Franklin Delano Roosevelt con con el la sumisión que tomó. ascenso de Truman a la presidencia de la República. Sí, Después fue elegido, después fue a elecciones, ¿no? Y ahí, en el año 48, ya es elegido a través de las votaciones. claro. Ahí es donde le gana a Dewey. Esa campaña electoral hay que repasarla Hay porque que darle una vuelta, fue una uf, cuestión increíble. una locura, oiga. ¿Y cuáles son las principales aportaciones aquí? Bueno, tú ya lo has comentado, yo tengo aquí anotadas 5. Política de contención del comunismo, que eso podríamos hablarlo en el Plan Marshall, como el Plan Marshall, por Tanto el ejemplo. plan Marshall como la doctrina Truman. La doctrina Truman, y este es el verdadero Plan Marshall, que lo escuchamos la otra vez en una candidata presidencial, ¿te acuerdas? Ella Sí, tenía un Plan Marshall para Chile. Está mal que haya dicho eso. bueno, Eh, bueno, la reconstrucción de Europa, la política para el empleo, la lucha por los derechos civiles también. Yo creo que con claro, él se inicia eso. u- fue una de las personas que políticamente a nivel público se paró frente al monumento de Lincoln y empezó a decir que hay que tratarnos en igualdad de condiciones. Creo que eso no se había visto nunca antes. Sí. Ese es un discurso que él da Sí, es un al discurso que aire él da libre. al aire Sí, sí he libre. visto esas imágenes. Sí, sí, sí. Y se para y todo el mundo lo empieza a aplaudir, sobre todo personas de origen Sí. afroamericano. Oye, y hay un señor que yo lo vi en algún video por ahí, que él relata que en esa época no existía la televisión, No, no, tampoco todos incluso, estos medios como Internet. O sea, no, y tú ibas a ver a Harry Truman, donde claro, él estaba hablando, en el tren, o pues, oiga, simplemente no lo veías, o no se veía. Sí, sí, no sí. Mire, sabías quién era, le doy porque el dato, no tenías una televisión. eso mismo, le doy el dato. Fue junto con Delano Roosevelt uno de los primeros presidentes en aparecer en televisión pública. Y antes de eso se estableció la rutina de discurso a través de la radio pública, que esos antes no Mm, había una forma de comunicación directa del presidente hacia la población. Yo creo que eso impactó mucho en la forma de comunicar y hacer comunicar la información hacia la población civil y por lo tanto tener un respaldo, sobre todo en tiempos de guerra. tiempos de guerra. Totalmente de acuerdo.
Em, ¿qué podrías tú decir de su infancia y juventud? Incluso podríamos hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Bueno, Truman fue el hijo mayor de una casa bastante humilde. Su padre era un granjero y su madre había tenido algún tipo de educación bautista, sobre todo en Estados Unidos, donde el cristianismo está expandido a diferentes ramas. No es como aquí que la influencia del catolicismo es muy evidente del desarrollo histórico Sí. de este país. En el caso de Truman es de una procedencia bautista y no es muy destacada, si quiere que le diga. Su padre fue un granjero toda su vida. Si algo se destaca tanto en su autobiografía como en las biografías posteriores que se han hecho sobre él, que nunca fue una persona que le fuera muy bien en los negocios. Eh, Sobre todo su padre, que tuvo algún tipo de inversiones y eso lo llevó a la ruina y lo obligó a trabajar como granjero. Granjero, y estamos hablando que trabajó durante años Sí. en la granja materna de su abuela materna. Y la vida de Harry S. Truman hasta antes de la Primera Guerra Mundial era la de un agrícola común y corriente, Una persona común y corriente, que se ganaba su vida, tenía ¿de una qué novia. clases? Aunque es un poco difícil siempre clasificar a las personas, pero no eran personas pobres tampoco. No, claro que no, tenía una vida, pero no era Yo he visto como, las imágenes de la casa de Truman, una casa bonita. sí, Claro bastante, que es que ahí me cuesta mucho hablar porque el concepto de pobreza que yo tengo es de Chile. claro. Entonces acá la pobreza de cierto estado en USA, para mí me confunde un poco. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, no sé si Truman en ese estilo de vida era considerado como pobre en Estados Unidos o A ver, no, bueno, o es que una persona un poco más de clase media. Porque si lo vemos desde el punto de vista de nosotros, no es pobre ni para nada. O no, sea, tiene no, claro que no, no, si una hacemos casa la, hermosa en un lugar maravilloso, con una familia hermosa. claro, No, ellos no estaban en condiciones con problemas de alcantarillado, de luz, de agua, de comida, que yo, por lo menos por la información que yo tengo. no, y estoy de acuerdo con usted. Si hacemos la comparación con países, sobre todo existe un concepto de global sur y global norte. El global sur son los países que somos conocidos o que se ha hecho la clasificación peyorativa de países bananeros, países con finalidades exportadoras. Y obviamente no podemos comparar el Chile de ese siglo, principios del siglo XX, con los Estados Unidos del siglo XX, que venía del auge del oro California, va a tener el tema de la economía de guerra en la Primera Guerra Mundial, que lo va a potenciar enormemente. Entonces, claramente Truman no vivía en condiciones de pobreza, pero tampoco era multimillonario. No, a eso vamos, claro, claro, es No, otro estilo de vida. claro, pero podemos decir que está en un rango medio, con una vida normal. Yo creo que el punto más valioso es eso, una persona normal con una vida normal. Sí. Hasta que ocurre la Primera Guerra Mundial y Ahí hay surge una anécdota, hay una claro, anécdota. Mira, si tú retrocedes, bueno, aquí también se ve, pero aquí mira, se no ve, sé, yo creo que se quiere referir a los a ojos ver de él, si es la ¿cierto? misma, si es la, Se quiere referir a la vista de él, ¿cierto? sí, es que aquí se nota más. Porque yo, en la biografía que he visto, decía que él quería seguir la carrera militar, Claro, pero precisamente tenía un problema de la visión, de no sé miopía, exactamente, miopía, sí, fue detectado cuando era muy niño. cuando era muy niño, Porque la mamá creo que se asustó, comparaba las actitudes de los dos, porque eran dos hermanos, ¿no? Y sí, veía que él tenía algunos problemas. No sé qué habrá visto, quizás chocaba con las paredes o quizás leía así pegado. El hecho es que se mm, asustó y lo llevó al médico y ahí le dijeron, ¿sabe qué? Este niño tiene que usar lentes. Y él quería seguir la carrera militar. Entonces, obviamente, no pudo hacerlo. Pero, ¿cómo se contradice, cómo se explica ¿cómo todo eso llegamos que a estamos eso? diciendo a esa foto que está ahí? Sí, Donde está con un uniforme militar y donde participó en Francia, entiendo, era claro, capitán de un pelotón de artillería, de poca, artillería. poca broma, oiga, artillería, ¿Y cómo llegó? Falsificó ese dato cuando fueron a tomarle los exámenes. Yo no sé si habías visto eso. Creo que memorizó, es por lo que yo entiendo, ¿ah? no, no, no lo Memorizó sabía, ciertos test de la vista. No sé cómo lo habrá hecho, no me lo logro imaginar.
Entonces, cuando tuvo que hacer ese tipo de test, él tuvo no tuvo inconveniente, pero fue precisamente porque se lo había aprendido de memoria. Después, algunos compañeros de él, Se dieron cuenta. en el frente, y también después hablaban cuando ya eran viejitos, que no entendían cómo había llegado a ese puesto este caballero, si se usaba lentes. Bueno, Entonces, son cosas que pasan. por algo ocurre, pues, oiga, sí. Y yo creo que el servicio que hace Harry S. Truman en el batallón de artillería en la Primera Guerra Mundial es como su ventana de oportunidad, porque eh, lo que uno puede revisar en su autobiografía o biografía, él detalla que fue ahí donde él desarrolla los dotes de liderazgo, que es lo que hablamos al principio, Claro. y de carisma, porque hay que saber tanto relacionarse con las personas, pero saber lidiar con ellas y a su vez conllevarla hacia algún tipo de camino o dirección. Y para eso hay que tener tanto un templo, una templanza y también una confianza sobre sí mismo. Si no, no es tan fácil dirigir soldados como gabinetes políticos, son cosas sumamente complejas. Y Y por las entrevistas que he visto, ellos reconocían ahí precisamente lo que tú estás señalando, la capacidad de liderazgo, que era, al parecer, por las personas que trabajaron con él en esa época, era extraordinaria. mm, Y ellos lo seguían, a pesar de que veían en él la limitación, de la limitación de la vista, que era algo súper extraño. Porque técnicamente él no debió haber estado no ahí. debería estar ahí, pero pareciera ser que los formatos técnicos no son la respuesta a todo, pues. Sí, pues. Mira, y acá Eh, tengo un a dato que ver, te puedo dar de la Primera Guerra Mundial. Dice que participó primero como teniente y después como capitán en el cuerpo expedicionario estadounidense, en los Vosgos, en el año 17 y hasta el 19, tuvo la y en la última batalla de parte. Mozart-Gona, en septiembre-noviembre de 1918. Yo mm, hoy en las batallas de la Primera Guerra Mundial me pierdo en todas. Quizás nosotros debemos hacer en el futuro, bueno, lo tenemos planificado, ¿no? Vamos a hacer también, pero hay dividido en varias etapas, creo yo, la Primera Guerra Mundial. sí, yo creo que no daba un puro capítulo. No da. Yo conozco incluso con detalle algunas batallas, por ejemplo la de Verdún. Más o menos sé qué es lo que pasó, porque son batallas importantes, pero no absolutamente todas. Esta Mozart-Gona tenemos que investigarla más adelante. Igual entretenido porque sabemos que ahí es donde está Harry Truman. Un- Sabemos que estuvo en combate y eso Exactamente. es potente, pues. Y Siempre yo ya, me pregunto, William, yo no sé si te pasa a ti cuando veo a estos señores, yo me pregunto, es una pregunta bien morbosa, ¿y este señor habrá matado a una persona directamente apretando un gatillo en los campos de batalla? Siempre me he preguntado esa cuestión. no sabría responderle, pero dicen que las personas cambian de una u otra manera cuando toman la vida de una persona. Mm, No sé si qué tan real es eso. Habría que revisar, pero ciertamente está esa presencia de, son las mismas personas cuando apretan el gatillo. ¿Sigue siendo ese Harry, ese Truman el mismo? Asumiendo que pudo una haber gran ocurrido eso. pregunta. Mm, Ahora, quizás también se puede generalizar la pregunta, porque yo he visto imágenes, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera también, ¿no? Donde, por ejemplo, están los artilleros, la persona que dispara el cañón. claro, Esas personas que están ahí, yo creo que están robotizadas. O sea, no sé si tienen conciencia. Ellos lo que hacen, uno toma la bala, la mete, el otro empuja y el otro dispara. y dispara la batería. Y la batería mata a Y ni cientos de siquiera personas. sabe, pero ni siquiera los ves a las otras personas. Claro, Y quiero sembrar esta línea de pensamiento para lo que vamos a discutir después cuando vamos a intercambiar opiniones sobre la bomba atómica. mm, Porque aquí estamos pensándolo en pequeñito. Voy a tomar un cañón, pongo la bala, disparo y no sé a quién le llega, pues si ni siquiera y de hecho no conozco a las otras personas. bueno, Simplemente es mi deber hacer eso y tengo que hacerlo hasta que mi superior me diga que pare. si lo pone de esa manera, creo que un ejercicio práctico que se da con esa relación que acaba de usted plantear es en los fusilamientos. Porque en los fusilamientos, generalmente los que están
monitorizado o ya están listados, el pelotón no es que tenga todas las bayonetas cargadas con una bala, sino que es una de las bayonetas o, Mm, o algunas bayonetas están cargadas. Pero usted en el pelotón puede haber a 5 o 6 personas disparando con el fusil, pero usted no sabe si le tocó el rifle con la bala cargada y si no le tocó un asalvo. mm, Yo creo que eso se da, y si le damos más la vuelta a este asunto hasta que lleguemos a la bomba atómica, es que dependiendo de cómo sea la interacción con esa muerte, como usted lo acaba de hacer, yo creo que sí afecta a la mente humana. ¿Y dónde me baso para afirmar esa tesis? Son con los trastornos posguerra que tienen los soldados. Y lo vimos con Vietnam. mm. Y yo creo que se ha visto últimamente, sobre todo con conflictos modernos como el caso de Irak, Irak y de Afganistán, sí, con los soldados que vuelven después de los veteranos. Claro, yo creo que ahí se empieza a notar ese concepto que yo le dije de las personas son las mismas una vez que disparan el gatillo. Yo pienso que no. Yo pienso que Claro, algo cambia. Algo se queda ahí. sí. Bueno, oiga, y se acabó la guerra. Se acabó la guerra, Harry S. Truman vuelve a los Estados Unidos, tengo el dato aquí, abre una tienda para caballeros, vendía corbatas, Sí, trajes, sombreros, es un negocio y hay unas un fotos de él negocio, dentro del negocio. una tienda para caballeros. Pero por desgracia, Sí, justo le toca la crisis económica del 29, se le cae el negocio como tal y se postula a través de contactos a juez del condado de Jackson. El juez del condado, entiéndase como, a ver, a nivel de Chile sería como la autoridad del alcalde, más o menos. No es que no se confunda, que ser juez no es que tenga atribuciones judiciales, sino que es más como un cargo administrativo. Y, perfecto. y ese es su inicio en la vida política. Ya, pero estamos hablando de un hombre que ya tiene más de 32 años, si no me equivoco, cuando ya asume este Sí. cargo. Entonces es Ojo, no una... omitir que se había casado, ¿ah? No omitir que se había Ah, casado. claro, y se había Con casado después de Elizabeth volver de la Virginia guerra. Wallace. Sí, Sí, se casó volviendo de la guerra. eso mismo. Y es un Y hombre tuvo que, una hija. una hija. eh, Margaret se llama, si no me equivoco, no estoy muy seguro. Eh, No, pero no recuerdo el nombre de la hija. Yo sé que a Bess era la esposa, le decían Bess. sí, ves es la esposa y la hija se llama Mary Margaret. Ahí está, Mary Margaret. Mary Margaret Truman. Mary Margaret. Yo he visto entrevistas de Mary Margaret donde recuerda a su padre. Y ella estaba presente en toda la campaña. Sí, a la familia Es la llevaba para todos una... lados. claro, claro. O sea, Bess y Margaret, podríamos decir Margaret, ¿no? Bess y Margaret eran Sí. parte importante de la vida de Harry Truman. Estaban Yo creo que, presentes en sus yo creo, actividades. claro, y yo creo que eso fue importante porque, sobre todo cuando lleguemos a la parte de la carrera para la segunda presidencia, eso se nota, es como un componente humano. Incluso creo que cuando está en las líneas ferroviarias, porque se presenta él como candidato a la presidencia por segunda ocasión y presenta a la familia. Esta es mi Claro, esposa, esta es mi sí, hija, conózcanla, porque soy igual que usted, solamente yo quiero liderar el país. Yo creo que eso fue clave. sí, Pero volviendo sí. a la carrera política, después Truman está como juez del condado, después se postula al Senado, gana. Apoyado por la familia Pendergast. Claro, claro, en Estados O Unidos sea, tenía un mecena. sí, el mecenaje político se practica hasta el día de hoy. Uno va Sí. apadrinado para poder desarrollarse políticamente. Y ellos parece que esa familia era una familia adinerada. No sé si habéis visto una foto de Pendergast, con un Un sombrero, tipo mafioso. como excéntrico, sí. No sé si, no sé si era muy buena junta. Por lo menos a mí me hubiera dado desconfianza, aunque sea muy del Partido Demócrata. Pero bueno, esos son prejuicios de uno. Pero con ellos, y tomando sombra de ese árbol, él llegó, ¿no?, a ser senador, que es lo que estás mencionando tú. Claro, senador por el estado de Missouri y tiene un primer periodo sumamente cauto. Se dedica a trabajar en la línea del partido,
hace los trabajos en comisiones, pero como que ya en el segundo periodo del que tiene como senador, agarra fuerza y le toca justo estar como senador en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, antes de que Estados Unidos entrara en conflicto con Japón. Y le toca presidir una comisión que evalúa en términos de administración pública y gestión pública el gasto fiscal del Sí, armamento, la producción de maquinaria, de armamento bélico, y se da cuenta que hay un desfase y un derroche en el término de gasto fiscal. Y es un trabajo exactamente. que si uno revisa los trabajos más importantes de la gestión pública, es un trabajo espectacular, un trabajo que Exactamente. descubrió una serie de problemas auténticos en la administración pública, le dio una solución eficaz y que demostró que era una persona que a pesar de, y ya lo repasamos, una persona de origen humilde, eh, sabe hacer un trabajo espectacular a nivel de administración. Y una Exactamente. persona sin estudio de educación superior, ¿no? No, Y no. eso Es le una persona con vale, sentido común. eso mismo, y yo creo que eso le vale un nombre después dentro del partido y que posteriormente va a ser clave para que sea nominado como vicepresidente de la República. O sea, se manda un salto gigantesco, pasa de senador a vicepresidente. Exactamente. Mira, acá tengo un dato con respecto a lo que dices tú. Fue en 1941 cuando Estados Unidos entra a la guerra y él participa en la gestión de la economía de la guerra. Sí. Y ahí es responsable de investigar el uso de créditos asignados a la producción militar y de perseguir el fraude. Mm. Y acá señalan que logra que Estados Unidos ahorre miles de millones de dólares. Por eso aumenta su popularidad. O sea, era un cargo netamente administrativo. Sí. ¿Sabes tú? Y esto me recuerda. ¿Quién era? A ver si coincides conmigo. Cuando yo te hablo de alguien que surgió al poder haciendo trabajo administrativo y de oficina, ¿quién es el ícono per se? A Para nivel, mí es uno, a nivel Chile, me dice usted. no, a nivel ruso. Ah, ya. Usa bigotito. Sí. Se llamaba Joseph. Joseph, Joseph Sí, Stalin. Era claro. es la encarnación del burócrata, es el ideal del burócrata. De hecho, yo creo que él logró su poder, por lo que he escuchado, a través precisamente de este tipo de trabajo administrativo, que es muy despreciado por otra gente. El mismo Trotsky despreciaba este tipo de trabajo administrativo. Él quería Claro, estar en la frente de acción, en la bueno, es cuestión que política, el movimiento de masa, en armar el ejército rojo. a lo mejor usted Pero está, Stalin estaba en una oficina. sí, a lo mejor usted piensa distinto a mí, pero yo creo que hoy en día la palabra burócrata es una palabra peyorativa, es mal vista. Incluso nadie quiere ser tachada como un burócrata. Mm, Y eso que es un término que tiene un significado distinto, solo que con el tiempo se ha cambiado para ser visto de manera negativa. Y ahora no se habla del sí, burócrata, se habla del funcionario público. Pero, claro. pero Se antiguamente manoseó la palabra. sí, pero antiguamente el burócrata era una persona al servicio de la administración, de la gestión del Estado. Bueno, y yo podría hablar de burócratas privados Claro, y también, también. O sea, si yo quiero marcar una diferencia o conceptual, yo puedo decir que el burócrata no solamente se encuentra en el aparato estatal, también está en el aparato privado. mm, Entonces ahí se equiparan. Ahora, no sé si Max Weber pensaba el término burócrata en esos términos tan negativos. Yo lo veo como más neutral y descriptivo, ¿no? sí, yo estoy de Él acuerdo. pensaba la burocracia como un mecanismo que usa el Estado en general para resolver de mejor forma los problemas y que Sí, tenía una cierta forma, ¿no? Que eso es lo que caracteriza al Estado, porque tiene una cierta estructura, una forma diferente de hacer las cosas, tiene dado que formatos de trabajo. formatos de trabajo, porque tú no puedes llegar y hacer las cosas Claro, como usted no quieras. puede llegar a la institución y decir, no, es que las cosas yo las hago a mi manera. Uno tiene que Por adecuarse. ejemplo, en un país X me contaron por ahí que llegó un presidente de la República y al otro día quería cambiar las sillas porque no le gustaban. Entonces él dijo, movió los dedos así, me cambian las sillas
Y no, pues señor, sabe que usted aquí tiene que hacer una licitación. Me imagino que le habrán dicho, ingresemos a la web donde están los portales para poder hacer compras públicas y licitaciones y licitemos a ver quién nos ofrece la mejor silla. Claro, porque no es lo mismo cuando estás en tu empresa privada y te comportas como un burócrata privado y y todos corren para Cambiarle la silla. satisfacer tu necesidad. Mm. En el Estado no es así la cosa. No Por debiera eso ser así. yo creo que Weber en ese sentido sí mostraba un punto más neutral con respecto a ese concepto. Pero por lo que dices tú, sí, pues yo coincido que se ha ido degenerando y que ahora es peyorativo. Que te digan burócrata es algo malo. Sí. No sé cómo se pensaba, entonces ahí haces el punto, tú me estás diciendo, o te interpreto así, corrígeme si me equivoco, que el trabajo de Stalin, mirado desde el punto de vista del otro, no era tan mal mirado, y porque yo sí entiendo que igual las sean el kit a estas cuestiones, al trabajo de oficina. Mm. Bueno, es que No me veo a Trotsky haciendo ese trabajo, no, por eso yo le ni digo a que Lenin tampoco. yo creo que en la concepción estadounidense en ese tiempo, y sobre todo estamos hablando que en esa época las ciencias sociales estaban adjudicándose métodos positivistas, o sea, del orden de la estadística, la eficiencia de modelos matemáticos, se buscaba eso, una persona técnica capaz de maximizar los recursos y disminuir en la medida de lo posible cualquier tipo de pérdida o de utilidad. Claro. Yo creo que Truman se ajustó a ese perfil y es como la típica frase de la persona adecuada en el momento adecuado. ¿Podrías hablar, te atreverías a hablar de Fordismo o es muy temprano? Es Porque esa que es la época en que está Henry Ford, ¿no? el Fordismo ya está institucionalizado, o sea, no está institucionalizado como tal, pero ya está dentro de la lógica de trabajo. Entonces, si el Fordismo habrá influenciado más o menos al trabajo de la administración pública, tal vez, puede que sí, pero entiéndase que en esa época, y sobre todo en contextos de guerra, lo que se buscaba era eso, la máxima producción posible en el menor tiempo posible. Y yo creo que usted lo podrá haber visto también, que Estados Unidos, entre 1940 y 1941, se transformó en una máquina de guerra de 24 horas, 7 días a la semana. Eh, sí, eso fue por Pearl Harbor. Sí. Y de repente todo el mundo estaba trabajando para construir una máquina de guerra que pudiera pelear en todos los teatros de Eh, operaciones a nivel mundial. Y eso es increíble. Y para eso, sí, yo creo que sí o sí se necesitaba esa lógica de maximización. sí. Sí, eso fue increíble. Es que ahí nos podemos meter en otro tema, pero eh, el almirante Yamamoto, que fue la persona que planificó el ataque a Pearl Harbor, él se dio cuenta exactamente de lo que estás diciendo tú. Él no vio eso como un triunfo, sino pensó que, comillas, no El sé si augurio será de... literal, habían despertado a un monstruo. Sí, Dado que Yamamoto estudió en Harvard, si no me falla la memoria. sí, Entonces él conocía cómo era Estados Unidos, él había vivido y estudiado allá, y en esa universidad. Entonces se dio cuenta del potencial que ellos no iban a dejar pasar este asunto. Y además se dio cuenta de que no le habían destruido todos los portaaviones, que destruyeron muchos, no sé el concepto técnico, barcos de guerra, o no sé qué nombre, pero estos barcos que son más pequeños que los portaaviones, se refiere a los destructores. destructores. Eso sí, destruyeron toda una flota de aviones que los tenían puestos fuera del hangar, entonces eran blanco fácil. Destruyeron la aviación que existía en Pearl Harbor y también todo este tipo de naves, pero dejaron por cuestiones de azar a los portaaviones fuera. Claro, Destruyeron el US Arizona, sí. pero quedó el Enterprise, el Georgetown, Homestead, ¿cómo se llama?
y otros dos más. Por ahí tengo los nombres. Pero ese es un súper dato, oiga, porque incluso después Yamamoto, la revista Time, hace unos años atrás sacó una edición sobre los principales generales o comandantes de la Segunda Guerra Mundial. Y en una de esas, Yamamoto testifica que a los estadounidenses vamos a poder ganarlo durante 6 meses. Y después que Dios nos ayude. Porque tiene que ver con Claro, eso. Estados Unidos no gana la guerra contra Japón. Yo sé que nos estamos desviando un poquito. No gana sí, por cantidad numérica, no gana por temas de avances tecnológicos. No es eso lo que le da la respuesta definitiva. Claro, le gana porque se transforma en una maquinaria de guerra que puede responder exactamente. de manera sumamente eficiente ante un Japón que su política expansionista se debía exclusivamente para conseguir recursos. Y Estados Unidos no necesita ir a buscar otras islas, otros países, tiene todos los recursos ahí. Sí, Entonces le da igual perder 6 meses exactamente. porque después al final de la guerra va a ganar. Yo creo que eso fue decisivo, sobre todo porque vemos a Truman, retomando con él, le toca hacer la vicepresidencia con Delano Roosevelt, que es históricamente es el único presidente que ha sido electo por 4 mandatos, 3 de los cuales pudo ejercer y el cuarto a los meses después falleció. Eh, y aparte le toca asumir temas que antes no había trabajado, que es política exterior. Y es Claro. cototo, Y lo tenían al margen de eso. lo tenían al margen de eso, y es cototo porque después de asumir, a los meses después, le toca ir a la conferencia de Potsdam Sí, con los pesos pesados, po, oiga. sí. Y Mira, acá tengo un dato curioso. La vicepresidencia estaba ocupada por Henry Edgar Wallace, mm, ¿m? Que era un demócrata. Dice que acá que era con ideas consideradas demasiado liberales para el entorno del presidente Roosevelt. Y a él lo sacaron. Y por eso quedó Truman, porque lo consideraron una persona más adecuada para el cargo. mm, Lo sacaron porque estaban viendo que la salud de Roosevelt estaba muy deteriorada. estoy de acuerdo. Y creo que al final se dio cuenta. Bueno, Roosevelt Sí, falleció a los pocos meses después de un derrame cerebral. Y inmediatamente, lo que decía usted al principio, le toca a Truman asumir la presidencia. Y ahí lo tenemos al hombre al medio. claro, impresionante esa foto. Sí, Impresionante esa foto. Eh, ahí mencionemos, entiendo yo, que el que está sentado, obviamente todos me imagino que distinguen a Stalin, ¿no? claro. La persona que está de blanco, de bigote. Ahí Luego es está el. Harry Truman sentado al medio y el otro señor que está al lado de Harry Truman sentado, digamos, yo lo veo como a la izquierda, Sí, está a la izquierda. izquierda mía, Clement Attlee, que sería la persona, el nuevo primer ministro que sucedió a Winston Churchill. Churchill, exactamente. Y atrás, bueno, la persona que yo distingo como más famoso, justo tras Stalin, es Molotov, que era Tremendo, ¿no? sí, ministro de Relaciones Exteriores. Uf, ¿qué nos hizo ese hombre? Oiga, era la mano Vamos a derecha. tener que hablar de Un todo día este de tema de los Molotov. rusos, ¿ah? Sí. Sí, el nombre lo dice todo, po. Es conocido hasta el día de hoy. Yo creo que lo conocen por eso, por las bombas Molotov. Claro, pero estamos hablando de un hombre que hizo de todo para Stalin en Sí, tema de política exterior. sí. Y aquí esta conferencia es muy importante, ¿no? Entiendo que aquí también se planea la división de Corea, que hablamos el otro día, ¿no? Claro, en Y aquí es donde Potsdam, ya se empieza a plantear que el paralelo 38 es la frontera natural, sí, comillas, ya hablamos de todo eso, para, quizás es pésimo el nombre de decir frontera natural, que la frontera va a ser el paralelo 38. ya, Porque acuérdense sí, que dijimos que hasta había partido una ciudad en dos. Potsdam es importante porque es ya la última conferencia de guerra, porque después vendrán conferencias de paz, donde ya se define la situación que va a tener a Alemania, donde los territorios que fueron anexados a partir de 1938 serán devueltos,
habrá una repoblación, entre comillas, pongámoslo así, puede que esté mal la palabra, pero de las poblaciones, de las poblaciones alemanas en Polonia, Sí, en Austria. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Para evitar una concientización social del odio, que es lo que hablamos en Vietnam, de construir el mensaje de odio, ya, era para evitar eso. Y lo más importante que saca en Potsdam, que yo quiero recalcar, que se le da el ultimátum a Japón. Y ahí es donde exactamente. ese es, puede ser como, ya, es que son las potencias que están prontas a vencer, le están dando el ultimátum, sí, pero eso tiene un valor simbólico tremendo, porque es un ente justificativo para que posteriormente nosotros veamos esto. Sí. Bueno, aclarar que esa foto es de Álamo Gordo, no es la foto de Hiroshima y Nagasaki, Nagasaki, ¿no? Aquí está ya en las pruebas de Nuevo México. en Nuevo México. Oye, eso me preguntaba, el otro día hablaba con mi hijo y, bueno, tú sabes que nos gusta viajar Ujú. y él me decía, papá, si fuéramos a Nuevo México, ¿podríamos ver esto? ¿Hoy día tú para allá? ¿Hay radiación en ese lugar? ¿Qué pasó con ese sector? Y yo le dije, ¿sabes qué? No sé, pero yo Buena no sé si pregunta. iría para allá, donde quede, ¿ah? Porque yo ubico Nuevo México en el estado, ¿cachai? Pero no sé si me haría como susto, po. Claro, Eso no sé si no se comentan esas cuestiones. no, pasan O sea, en el desapercibidos. fondo le dije, ¿sabes qué? Para Nuevo México sí iría, pero no sé si me acercaría mucho a ese lugar, que no sé exactamente dónde está en el mapa. Sí. Y bueno, igual es curioso lo que me dice. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con el lugar? ¿Es habitable? Hoy en día sigue siendo un campo de operaciones. Habría que investigarlo ¿Un eso también. desierto? ¿Habrá existido fauna, por ejemplo, ahí? Flora quizás no, porque es un desierto, pero habrán muerto animales. ¿Qué Bueno, pasó con el aire? No sé, no tengo idea, eso no se habla. por ejemplo, Francia, en la década de los 70 también hizo ensayos nucleares, pero no lo hizo en Francia como tal. Lo hizo en el Pacífico En el Pacífico. y cercano al mar territorial de Australia. Y eso Mm, generó un problema de carácter internacional tremendísimo que se fue llevado incluso a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque la repercusión que hacían las bombas atómicas que se probaban, obviamente de mayor capacidad que las que estamos viendo en la imagen, generaban efectos dañinos sobre la flora y fauna del ecosistema australiano. Cambiaban los peces, las pautas de comportamiento de los peces, de las algas, y eso generó un problema de ecosistema terrible. Es que tremendo, sería oiga. terrible. Imagínate que tú vayas a pescar, no sé, po, porque querés comer algo, y vayas a pescar, pesca artesanal, po. Ah, y sacáis el pescado y tiene 3 ojos. Como en los Simpsons, No sí. sé, po. O tiene 5 ojos. Terrible, ¿cachai? Es terrible. Yo me Mm, imagino una cosa así. Y lo mismo, esta depredación de la naturaleza que tiene que haber ocurrido, no sé, las consecuencias. Bueno, para no hablar de Chernobyl y ese otro tema, pero sí, hablando en esta época, creo que Stalin en el año 49 también estalló su primera bomba atómica en Kazajistán, sí, que es Kazajistán es un territorio que de Asia está en Central. Asia, ¿no? Asia Central. Sí, No sé si ahora es un país independiente. claro, es un país independiente. Ahora es un país independiente. Que hay Sí. varios de esos países que ahora son independientes. Un día hay que hablar del significado de Tan, que tiene que ver con la Ah, etimología de esos países. No, no está ahí porque sí. Es otro tema. ya, Pero excelente. yo creo que cuando veamos Afganistán, podemos hablar de eso. Se viene Afganistán. De viene. Sí. Entonces hay una depredación de la naturaleza eh, que es, creo yo, un costo importante que no sé si ha sido evaluado hasta el día, o sea, no sé si tiene consecuencias hasta el día de hoy. Eso es una duda que tengo, como lo que me decía mi hijo. Mm, Si vamos a Nuevo México, papá, vamos a encontrarnos con consecuencias de esa bomba atómica de Álamo Gordo es una muy buena pregunta. y no sé qué responderle. Bien, Entonces, quizás deben haber personas que saben eso. le doy el dato que quedó para la historia. Hemos descubierto la bomba más terrible de la historia mundial. Es la destrucción masiva predicha en la era de la Mesopotamia.
después de Noé y su fabulosa arca. Harry S. Truman hablando de la bomba atómica en su diario. No, terrible. Y bueno, posteriormente fue utilizado a través del proyecto Manhattan, después los dispositivos de bombas nucleares que fueron lanzados sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y a los días después en Nagasaki, cobrando la vida de más de 200.000 personas, la gran Sí, mayoría civiles. sí, sí. Y ahí hay una gran cantidad de temas que nosotros podríamos, podríamos abordar. Mira, dame un segundo. Mm, Tengo acá un texto eh, de Paul Johnson. Aunque tú no lo creas, yo leo Johnson. Ya, cuenta, a ver. Leo tiempos modernos. De hecho, lo he leído varias veces para que veáis que yo soy tolerante. Cuando leo a Paul Johnson ahora, de viejo, a veces me causa sentimientos de cómo puedo estar leyendo a Paul Johnson, sentimientos encontrados, y me causa emociones así de furia por los juicios que emite. ¿Qué es lo Como de, que, ¿cómo estoy leyendo? ¿Por qué estoy leyendo a Paul Johnson? qué es lo que nos Pero, dice? sobre todo, juicios sobre la China de Mao, etcétera. Pero no me voy a meter en eso. ¿Ah? Pero sí, yo siempre destaco que hay una cosa que me gusta de Paul Johnson y que encuentro que escribe bien, que es ameno y que puedes encontrar un montón de datos sabrosos en su libro. Sí, Eh, y que desde esa perspectiva siempre es interesante leerlo. Y mira, no sé si puedo acá citarlo. ¿Ah? claro, Esto es Paul díganos. Johnson. Eh, Acá está. Dice que estamos hablando del año 45. Mira, quiero hacer aquí un breve resumen para que no se nos pierda el que puede estar, quizás puede haber perdido el hilo de la trama, ¿no? El 12 de abril asume Harry Truman porque muere Roosevelt. El Sí, 30 de abril, estamos hablando del año 45. sí, El 30 de abril fallece, bueno, se suicida Hitler, sí. ¿no? Vamos a aceptar esa, es la versión la versión científica del asunto. Que de las teorías conspirativas, eso ni hablemos. Las ciencias sociales nos dicen que falleció. Oye, y entre paréntesis, la otra vez vi imágenes del cuerpo de Goebbels, porque él también se No, suicida ese día. tremendo, oiga, Pero sí. toda la benzina que tenían disponible, o la gran mayoría de la benzina, la ocuparon para incinerar los cuerpos de Hitler y de Eva Braun. Ujú. Y por eso no existen esos cadáveres. ¿No? No, vimos todas las historias que no están, ¿ya? No sé si, porque nos dice que apareció el cráneo de Hitler en Moscú. He escuchado un montón de historias. Pero el hecho que no voy para allá, sino que le quedaron con poca benzina, ¿no? Entonces ahora tenían que incinerar a Goebbels y no les alcanzó la benzina. Entonces el cuerpo de Goebbels, yo no sé si has visto esa foto, pero está semi-incinerado. Sí. Y es una No, que, no cuestión quedó que no se pudo cremar espantosa. entero. Sí. No se pudo cremar entero. O sea, hasta en la muerte Goebbels fue un personaje. Fue un personaje. No, oiga, sí. Esos temas los vamos a tocar después. ¿Ah? Entonces, se acaba la guerra en Europa. ¿No? Pero Viene que era esta el conferencia Pacífico. de Potsdam y queda la del Pacífico. Y en ese contexto es donde yo quiero citar este texto de Paul Johnson. Estamos entonces con la guerra finalizada, van a empezar los juicios de Nuremberg, ¿no? Se están eliminando el nazismo Desnazificación. como idea, desnazificación en Sí. Europa, creo que lo comentaste tú anteriormente, y ahora queda este foco de guerra en el Japón. Entonces acá voy a proceder a leer a Paul Johnson. Escuchemos a Paul Johnson. Paul Johnson dice, el 6 de junio el Supremo Consejo japonés aprobó un documento titulado Política fundamental que se aplicará en adelante en la conducción de la guerra.
Mm. Allí se afirmaba, abro comillas, continuaremos la guerra hasta el final, cierre de comillas. Estamos hablando de 6 de junio del 45. El plan definitivo para la defensa de Japón, la Operación Decisión, contemplaba el empleo de 10.000 aviones suicidas, la mayoría aparatos de entrenamiento adaptados, 53 divisiones de infantería y 25 brigadas. 2.350.000 soldados entrenados combatirían en las playas con el respaldo de 4 millones de empleados civiles del ejército y la marina y de una milicia civil de 28 millones de personas. Tendrían armas como escopetas cargadas por la boca, lanzas de bambú, arcos y flechas. La Dieta aprobó leyes especiales con el fin de formar este ejército. Punto aparte. Los comandantes aliados calcularon que sus propias fuerzas deberían prever hasta 1 millón de bajas si la invasión de Japón llegaba a ser necesaria. Y aquí la gran pregunta que hace Paul Johnson: ¿cuántas vidas japonesas se perderían? Si suponemos índices comparables con los anteriores, la cifra estaría dentro de los 10 a 20 millones de personas. O sea, William, estamos hablando de, Una de masacre total. cifras, de unas masacres siderales que eran estimadas en esa época por las personas que estaban en este conflicto. Y de ahí, en ese contexto, que viene la notificación de lo que señalabas tú, ¿no? Cuando Truman advierte al emperador Hirohito, Sí, Hirohito. Hirohito, Hirohito. Hirohito, Hirohito, que está bien ahí, ¿no? Sí. Hirohito, que se rinda, que tienen una, y no sé si le advierte que tienen como, que tienen como un arma nueva. O sea, más que al emperador, se le notifica al almirante Toyo. ¿A Toyo? Eh, sí, porque recordemos que el emperador es una figura simbólica que no tiene un pleno control sobre la gestión bélica, sino que es un Perfecto. ente respaldador del mando general japonés. O sea, no se dirigían al emperador, No, el se emperador es dirigían a importante, Toyo. claro, es como un mensaje escondido. Se dirigen al Mm, emperador, pero le estamos dando el mensaje a quien da las verdaderas órdenes. perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué se dirigen al emperador? Porque el emperador es la única persona capacitada, y creo que esto igual lo podemos discutir, que tiene el respaldo ético y moral sobre la vida de sus súbditos, porque es el primer Sí, hombre, y a su vez es una entiendo, divinidad. Entonces, entiendo. cuando ocurre Nagasaki y Hiroshima, el emperador se dirige hacia el pueblo japonés a través de radio, cosa que no había ocurrido jamás en la historia. Y es la primera vez Mm, que escuchamos a través de un mensaje público, un mensaje radiofónico, la voz del emperador. Porque antes aparecían los desfiles con un caballo blanco, con la templanza, y la gente haciéndole banzai y se arrodillaban, le hacían una reverencia. Pero ahí ya se está dirigiendo en términos de un cese al conflicto, y es importante tanto el lenguaje como los matices de esa cuestión. Podemos verlo más adelante. Pero el sí, punto el es, mensaje de radio, el acá mensaje... lo tengo, lo ¿eh? podemos leer. Sí, a ver si es el mismo, ¿ah? A ¿Viste? ver, Por eso cuánto. me gusta Paul Johnson. Dice, después yo lo voy a leer aquí literal, ¿ah? Hirohito, Sí, como lo leo directo del español, grabó un mensaje de rendición. Ah, no, esto es después, sí, es el posterior. mensaje de rendición. ¿Tú estás hablando del mensaje de rendición o el Sí, mensaje, el no, de rendición? el de rendición. Perfecto, entonces estamos hablando de lo mismo. Sí, Entonces, grabó un mensaje de rendición dirigido al pueblo japonés y en él reconocía que, comillas, y esto es la importante. situación bélica ha evolucionado de un modo que no necesariamente es ventajoso para Japón. Para evitar la extinción total de la civilización humana, Japón tendrá que soportar lo insoportable y sufrir lo insufrible. ¿En qué pa- Algunos oficiales militares irrumpieron en el palacio para destruir la grabación antes de que se la difundieran. Sí, Mataron al jefe de la Guardia Imperial e incendiaron los hogares del primer ministro y del principal ministro de la corte, sí, pero no consiguieron impedir la emisión inmediatamente después. La emisión. E inmediatamente después el ministro de guerra y otros se suicidaron en la plaza del palacio. claro.
Oye, para mí esto es vivir en una casa de locos, esto es una locura, no puedo creer que estas cosas hayan sucedido. No, ¿y sabe lo que es más loco? ¿En qué parte dijeron nos rendimos? Ninguna parte del discurso En ninguna dice nos parte. rendimos o Tienes aceptamos la razón. derrota. Dice Japón debe soportar lo insoportable y sufrir lo insufrible. Sí, sí, Pero jamás se utiliza la palabra derrota sí. o rendición o rendición incondicional, que es lo que se Increíble. estaba aceptando. Pero uno se Sí. dirigía al, oiga, sí, un temazo, y después hay que ver el tema de los suicidios masivos, oiga, ¿cuántas Es personas otro tema. se mataron después de ese discurso? Oye, y Stalin tenía, si no me falla también el dato, 1.600.000 hombres listos para No, entrar en sí, Japón. diga que la embarrado, oiga. O sea, Japón quizás también pudo haber tenido el destino de Corea, ¿no? Que se hubiera dividido en dos. Porque si Stalin logra entrar, no sé qué hubiera pasado eh, con Japón. 1.600.000 hombres. Ah, no, sí, es un temazo ese. Entonces ahora viene lo que podemos discutir, ¿no? ¿Cuál es el sentido, cuál es el objetivo de haber lanzado la bomba atómica? Pues es legítimo lanzarla contra civiles que están indefensos, puedes llevar la guerra a ese nivel, porque una cosa es bombardear blancos militares, pero otra cosa es bombardear civiles, y aunque se haya acabado la guerra, ¿es esto una acción ética o no lo es? Solamente como dato te puedo decir que el hecho de bombardear zonas civiles ya se había hecho en Alemania. Claro, Se bombardeó Hamburgo, Bremen, Stuttgart, el mismo y una Berlín. de las más famosas es Dresde, de Berlín. Me he detenido a ver las imágenes de Dresde, como lo comentaba la otra vez, son imágenes horrorosas, Ahí se que usa el también se napalm, si no me trataron de equivoco. ocultar. Napalm, Napalm, o sea, el Napalm es un infierno. Cae la bomba, se desata el fuego y la gente muere asada tratando de vivir. Y hay Ah, también imágenes de civiles alemanes que están como en piras, o sea, están en montones en las plazas, en las plazas de Alemania, ya con las ciudades bastante destruidas, y están todos juntos. ¿No? Es como, son como las imágenes del holocausto, pero o sea, en este caso son imágenes de civiles alemanes. Una sí. cosa terrible, y creo que Churchill dijo algo así como si nos hemos convertido en monstruos o si hemos desatado, estamos actuando como bestias o algo así. Había un comandante de la aviación, no sé cómo se llamará general en jefe, no sé cómo se llamará ahí el cargo británico, Ujú. que era Harris, un señor de lente y de bigote, que él estaba convencido que para acabar la guerra había que eh, acabar con los civiles, porque ¿cuál era la lógica de él? Que el civil en Alemania también participaba de la guerra, porque al ir a trabajar y hacer producir el país, y sobre todo una gran mayoría de civiles que producía armas, en este caso, bombas, balas, estaban de alguna u otra manera involucrados en esta situación, y que por lo tanto una de las formas que tenía Gran Bretaña para terminar con esta guerra era precisamente atacando a este tipo de personas. Pero ahí me surge la cuestión ética. En una guerra está permitido atacar a los civiles, está permitido atacar blancos que no sean militares, está permitido exterminar dos ciudades enteras, tanto con la vida humana, con la vida animal, con la flora, con la fauna y con la infraestructura completa en un segundo, con personas que no tienen la capacidad de defenderse. Pero por otro lado, y con esto termino ahí para que des tu opinión, por otro lado está el tema que lo planteaban los aliados. ¿Cuántas vidas queremos? ¿Preferimos matar a 200.000 japoneses y la infraestructura de dos ciudades o queremos estas muertes que están calculadas entre 10 y 20 millones de personas? Civiles, por lo que yo entendí, quizás, hablemos en un todo, ¿no? Saquemos el promedio, 15 millones de personas que podrían haber muerto entre civiles y militares, descontando las vidas norteamericanas, un Mm. millón por lo menos. ¿Cuál es la acción ética? ¿Cuál es el criterio universal que nos debe guiar a nosotros para tomar este tipo de decisiones? Muy difícil y no me hubiera gustado estar en los pantalones de Harry Truman en ese instante. Sobre todo en los pantalones después, en la guerra de Corea, cuando
Lo vimos el MacArthur le capítulo pasado. señala que le pide también que 32. le permita usar las bombas atómicas sobre 30, 34, sobre 30 bombas para lanzarlas tanto en Corea como en China. Una locura. Entonces, ahí es donde está el dilema ético, y eso sin pensar en el futuro, que las otras potencias también van a desarrollar las bombas atómicas, lo va a hacer Stalin, lo va a hacer Mao. Bueno, Mao en el 45 no tenía un rol todavía importante, ¿no? Él lo tuvo desde el 49 en adelante. Claro, Pero sí podrían haberlo pensado en Stalin o en otros posibles gobernantes de países enormes que podrían adquirir este poder. sí. Eh, entonces, eso puede desestabilizar las relaciones internacionales en el futuro o condicionarlas a través del uso de las bombas. Sí, Es una decisión totalmente de acuerdo terrible. usted. No sé cuál es tu opinión ahí. Me apasioné un poco, disculpa. Nada, no se preocupe, si para eso está este podcast, para darle una vuelta a los temas. Eh, si me lo pregunta, yo creo que no existe hasta la fecha ningún antecedente que nos indique de una guerra justa como tal. No existe la guerra justa, porque la guerra justa siempre dependerá de quién la emite. Y entonces siempre nos podemos evaluar de la bomba de Nagasaki y Hiroshima salvó a esta cantidad de personas, o salvó a esta otra cantidad de personas, o evitó la muerte de esta cantidad de personas. No estoy en las condiciones, yo creo que nadie debería tener la capacidad de darse la autoridad moral de decir esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Son decisiones que se toman y se deben asumir posteriormente la responsabilidad de ellos. Que yo creo que lo dijimos al principio, a Estados Unidos le faltaba o necesitaba a alguien con liderazgo, que llevara al país hacia una vía u otra, incorrecta o incorrecta, pero que la llevara hacia allá. Creo que el rol de Harry S. Truman como un administrativo, un funcionario público, un burócrata, llámese como sea, fue ese, cumplir su rol. Y, y tuvo que él firmar la decisión. Y no estoy en condiciones de decir si fue justo o no fue justo. Lo que sí estoy convencido es que Japón, siendo un gobierno completamente totalitario, no me habría extrañado que habría hecho efectiva esa política de no rendición bajo ninguna circunstancia. La Y guerra total fue algo que implantaron los alemanes, pues ellos lo hicieron. Están los claro, discursos de Goebbels, perdón, gritando, guerra total, guerra total. Y todos los alemanes ahí haciendo el saludo romano, guau, entonces, guau, guau, guerra total. Y tú ves las últimas fotos de Hitler con niños de 16 años. Po. Ellos estaban defendiendo Berlín, claro, los civiles, ¿cachai? pero es que Civiles que ahí habían usted dio sido educados en una ideología perversa. es que ahí usted dio en el clavo porque dijo defender. ¿Y defender contra qué? Mm, ¿Estamos defendiéndola contra la extinción de la humanidad, contra algún tipo de amenaza extraterrestre? No, pero se crea esa noción de que si usted no defiende su hogar, ¿quién lo va a hacer? Porque siempre, exactamente. siempre está el temor de lo que van a hacer conmigo cuando yo me rinda. Porque Exactamente. uno no puede asumir, decir, ¿y por qué los alemanes no se rendían al tiro? Sabían que estaban perdiendo la guerra. Ya, pero es que nadie nos asegura que los juicios de Nuremberg, que los juicios de Tokio se iban a dar como se iban a dar. No, Sobre todo en tiempos de guerra donde uno no, asimila que la no, perspectiva del otro es completamente contraria, busca exterminarme. exactamente. Entonces yo creo que se da esa Exactamente. lógica discursiva, simbólica y cultural de que estoy frente a un enemigo que me quiere matar. Y la única forma que yo puedo hacer es defenderme. No estoy justificando la política Sí, eh, de militarismo infantil o las imágenes de que me acaba de decir de Hitler. No, pero sí entiendo el contexto por qué se da. Porque yo asumo, y bueno, esta es una opinión mía, que las personas que vivieron en la Segunda Guerra Mundial no son más tontas ni más inteligentes que nosotros. no, Lo mismo pasó con la gente de la Primera Guerra Mundial o la guerra, por ejemplo, de sino-japonesa o etcétera, etcétera. En general, las personas, incluso desde los mismos griegos, no son ni más ni menos inteligentes. Son personas que se adecuan a un contexto social y deben lidiar con ella. Y toman decisiones. Decisiones que nosotros posteriormente les damos un juicio de valor. Eso es lo curioso.
Porque ahora puede ser bien vista la decisión de, por ejemplo, de Truman de no haber bombardeado China y Corea del Norte. Pero en su momento, cuando destituye a MacArthur, es mal vista. Y eso le cuesta la presidencia. Entonces es esa delgada línea de criterios que uno se va haciendo en la medida que los transcursos son digeridos. Sí. Y ahí entramos a lo que conversábamos una vez, a cómo evaluar la historia desde la perspectiva actual o desde la perspectiva, voy a decir una palabra que redunda, desde la perspectiva histórica, del momento en el cual sucedieron los hechos. Mm. ¿Cómo los juzgamos? Nos tenemos que adecuar nuestra mentalidad a la mentalidad de las personas de la época, o bien podemos juzgar la historia con nuestra mentalidad y con nuestros criterios actuales. Mm. Y ese es un dilema que hemos conversado harto, pero que no tenemos respuesta. Yo no tengo respuesta para eso. Ahí, hablábamos de Karl Mannheim, ¿no? Sí. La otra vez que ese sociólogo tiene algunas propuestas al respecto. Ya, pues, oiga, Oye, este titular es... se acabó la Segunda Guerra, Estados Unidos victoria, todo felicidad, pero hay que Oye, irse a pero elecciones. aquí podemos hablar de fake news directamente, Sí, ¿por qué no? porque si mi inglés no falla, ahí está diciendo Dewey derrotó a Trump, A Truman. a Trump, a Truman. Sí, Dewey derrotó a Truman, ¿no? sí, el Daily de Chicago ya está, es que es muy chistosa la campaña, la segunda campaña de Truman. Truman era en la encuesta de vista de manera impopular, que era un hombre que ya cumplió su servicio, que no tiene una finalidad política, su trayectoria ahí nomás, que no necesitamos cambio de dirección, y todos los medios de comunicación, o la gran mayoría de ellos, lo tiran para abajo. Sí. Y hace una campaña que yo creo que a día de hoy es imposible que se dé, que eran las campañas vía tren, donde el Sí, presidente he visto esas imágenes, recorre a través de un con la transoceánico, familia, con la esposa, con con la la hija, familia, con Bess, con Margaret. se para en cada pueblo, habla con las personas del pueblo, ya se acaba el discurso y listo, vámonos para el otro y así. Hoy en día, Es como una persona muy cercana, eso lo claro, dijiste tú. y en Una cambio persona con la cual tú puedes conversar. sí, en cambio el candidato republicano hace lo También mismo, hay imágenes de él, po. Es pero, frío, pero es frío, es una persona que no es sabe manejar el distante, discurso, es un profesional de la política. sí, pero Eh, la gente no buscaba un profesional de la política, buscaba a alguien que lo representara. Y por eso yo que enfatizo la idea que vivimos al principio. En Estados Unidos se da esa lógica que uno no tiene que ser el mejor de los mejores para ser presidente. Tiene que ser una persona que sepa adecuarse al cargo y la disposición que le piden los electores. Eso es todo. qué notable eso, qué notable. Sí, que también estoy de acuerdo. Aquí es donde me gusta eso porque aquí los países funcionan porque han construido una sociedad que les permite funcionar independientemente de las cualidades personales de las personas. O sea, la sociedad ocurre en Corea, lo decía un economista coreano, y también en el Reino Unido. Estas son sociedades ricas porque tienen estructuras sociales que permiten eso. Mm, Eso a veces mucha gente no lo entiende, porque claro, nosotros estamos muy acostumbrados a la ideología que hemos tenido nosotros desde los años 70, a que esto se construye desde el individuo y rescatamos la libertad del individuo, pero la libertad del individuo acá se confunde muchas veces con la libertad de vender y comprar. ¿Ah? claro. Esa es la libertad que se trata de optimizar. Quiero que seas libre, compra, vende y compra sin problema. Pero eso es un tipo de libertad. Lo que estamos hablando acá es que es una sociedad construida estructuralmente de manera tan sólida que permite a las personas, yo diría que hasta quizás tener la posibilidad de ser más felices y de poder llegar a ciertos cargos, de tener ciertas posibilidades que en Chile no existen, y a la sociedad no le pasa nada, es sólida, es robusta. Y las personas tienen la posibilidad de desarrollarse en áreas diferentes y en áreas distintas. Y es el caso, creo yo, que es notable y una de las cosas que me gusta de Harry Truman. Destacar exactamente eso, que es una persona a la cual la sociedad le permitió llegar a ese cargo y hacerlo, bueno, para los partidarios de Truman, partidarios desde ahora, porque después fue duramente criticado. Claro. Es ahora cuando se ha visto que
dando una vuelta, con la imagen de ahora, ¿cachai? ¿Te acuerdas Sí de es lo lo que que yo hablábamos le recién? digo. Buscar margen. Con la imagen de ahora se ha reivindicado a un presidente que estaba como de capa caída. Claro. eh, es lo que yo le mencionaba, que tendemos en la medida del tiempo a desconstruir a las personas. Incluso yo diría que tendemos a martirizarlas, a darles Mm, un valor mítico como un referente. Porque el Harry S. Truman, si uno hace el ejercicio de revisar la prensa estadounidense en 1953, cuando deja la presidencia, es una persona que fue duramente criticada por los sindicatos, por la prensa, por los planos del ejército, por haber el tema de MacArthur y el tema de Corea. Y, sí. Por los economistas también, y por porque lo acuérdate economista, que estaba esta política de New Deal que venía de los tiempos de Roosevelt, la época donde había una fuerte presencia estatal, con gasto estatal y también con subsidio a los veteranos de guerra. claro. Eran varios millones, ¿no? Que venían de la Segunda Guerra Mundial y a los cuales se les permitió acceder a No, empleo y a vivienda. y Y el eso provocó gasto, una pequeña inflación. tremenda. Y el tema del gasto de política exterior, porque había que financiar a Japón, a Turquía, a Grecia, el Plan Marshall, la OTAN. Plan Marcha, claro, claro. Y eso a nadie le gusta gastar del Eh, bolsillo. Empezaron a ver la expansión del comunismo en Europa Claro, y ellos decidieron que una forma de impedir eso era reconstruir los países y para eso se necesitaban lucas. claro. Y ahí viene el Plan Marshall, ¿no? Sí, En el fondo son lucas que traspasan a los países europeos. sí, es eso, es eso. Y la doctrina También es Truman tiene que ver con lo que haga usted, una política de contención del comunismo en los exactamente. hemisferios de interés por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Oye, eso Entonces, daba el macartismo, ¿ah? Eso también lo podíamos ver en un uh, capítulo especial. John, sí, John se llamaba, ¿no? John McCarthy. mm, El y macartismo, porque eso precisamente creo que se origina, bueno, no desde, nada se origina desde el año anterior, eso todo tiene raíces, sí, pero podríamos nada, decir que un factor inmediato puede ser quizás en la doctrina de Truman, sí, sí. Y para cerrar la idea, con esta familia, no sé si recuerda, estos esposos que son condenados a la silla eléctrica. sí, no, ¿Te sí, acuerdas? Rosenberg, los esposos Rosenberg, que eran da, da, ingenieros y que fueron acusados da de para un precisamente haber capítulo, pasado información a la Unión Soviética. sí. Y que por eso, y esto está todo relacionado, porque por eso Stalin pudo precisamente tirar la bomba atómica en Kazajistán. No, sí, es Pero terrible, él la tiró en el desierto, no, no es que la tirara contra población civil. no, Era una prueba, para que quede claro. Todo relacionado, nada pasa porque sí. Y, exactamente. y yo quisiera Entonces me imagino que aquí todas estas cuestiones que tenían que ver con el New Deal y con estas políticas de Truman hacia las personas, posiblemente empezaron a hacer que los republicanos no vieran esto con buenos ojos, ¿no? Sobre todo cualquier cosa que tiene que ver con el alza de impuestos es algo que ellos rechazan radicalmente. Y obviamente eso creo que es un factor más del desprestigio que trataron de explorar y de explotar en la campaña contra Truman. Si claro, lo ¿no? daban por perdido, lo daban por Sí, perdido. lo daban por perdido y aparte había perdido el Tanto que está Congreso. esta fake news. Sí, es eso. Pero no sé qué piensa usted, pues yo al final me quedo con que el tiempo a veces hace que los errores se transformen en decisiones. Y creo que ahora los supuestos errores de Truman que se veían en ese entonces ya no son los errores de Truman, son las decisiones que tomó Truman. Y yo creo que con eso cierra el mandato político que él tiene de dos administraciones. No se presenta para una tercera porque llega Eisenhower. Y Eisenhower, nadie le iba a ganar a Eisenhower porque es un veterano de la guerra, Eh, condecorado a nivel de, incluso mucho más que MacArthur. Y bueno, termina asumiendo la presidencia. sí, no, era imposible. Además que había perdido la guerra de Corea. Había perdido la guerra Corea. Y eso O fue sea, devastador. Bueno, ya lo vimos en el capítulo en el anterior. capítulo Eso anterior. creo que fue un antecedente que él se dio cuenta que no podía, que hasta ahí llegaba él. No, ya estamos Fue hablando que ya, bastante digno, ¿ah? Digno. sí, y ya estamos hablando que él ya tiene más de 65 años cuando termina su Sí, no segundo es una mandato. persona, claro, para Ya esa se, época.
Y yo No creo es que lo mismo tener ya, 65 años ahora que tener 65 años en esa época. claro, yo creo que ya hay un desgaste y a 8 años siendo el presidente de la República ya, Y en esas condiciones, con la guerra mundial. uff, yo no sé cómo dormía él, si es que dormía. Sí. Eh, Ya, la vida posterior es el retiro y creo que ya un el poco el retiro, desprestigio, ¿no? Él no sí, sí, fue un presidente que haya sido recordado como alguien que hizo una buena política en el país, ¿no? no Pero es eso como, ahora se ha dado vuelta en los últimos años y las personas están revalorando el gobierno de Truman. Y ahí estamos nosotros también, porque yo también creo que tiene cosas muy valiosas, muy importantes que él hizo, que ya lo hemos comentado en este conversatorio. claro, claro, posteriormente Truman se va hacia De su región hecho, natal, perdona que te sí, interrumpa, William, no te interrumpo más. De hecho, hicimos este conversatorio por él. O sea, claro, esto creo que quizás forma parte. Si las ideas rebotan y las ideas están en el aire, ¿por qué se nos ocurrió hacer un conversatorio de Truman? mm, ¿Y por qué no lo hicimos de, no sé, del propio Delano Roosevelt? ¿Por qué no lo hicimos del propio Eisenhower o de John Kennedy? mm. Ahí estamos preparando para el futuro. Nos vamos a hacer de todo ello en el futuro. Tenemos ahí, claro, porque tenemos, pero el que nos salió era Truman. Entonces hay algo en el ambiente, ¿no es cierto? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tiempo le ha dado cierta relevancia y cierta justificación. Y bueno, su vida posterior ya fue más dedicada al ámbito de la academia, fundó una biblioteca que al día de hoy se mantiene vigente, se dedicó a vivir en su ciudad natal hasta 1972, donde fallece. Y bueno, fue una vida del retiro ya. Salió como una Exactamente. persona común y volvió como una persona común. Yo creo que eso es lo más Increíble, notable. increíble. No, eso es notable. Eso es notable. Y me imagino que él podía caminar tranquilo por su casa. Claro, No sé si todos los presidentes de pueden hacer hoy, lo mismo. sin mencionar a ninguno, van a poder hacerlo o lo Sí, pueden hacer. Yo vi unas imágenes hermosas de Mujica en Uruguay. Uruguay es un país hermoso. Montevideo. Yo he tenido la posibilidad de estar en Uruguay y su pueblo, su gente es maravillosa, William. No te imaginas cuánto. Es algo impresionante. Eh, y es un país un poco caro, sí. ¿Ah? Ahí tienen que bajar un poco los costos de las cosas. Eh, pero un pueblo maravilloso, muy amable, muy atento, preocupado de las personas. Y ver esas imágenes que he visto por televisión de los malls, ¿ah? En los malls que hay en Uruguay, a Mujica caminando por estos malls y la gente abrazándolo, acercándose a él, tomándose una foto, ¿cachai? Es algo que quizás pocos pueden hacer. pocos pueden hacer. No sé si Truman tenía esa popularidad, pero creo que caminar por la calle tranquilo ya es algo. Creo que es una señal de que algo se hizo bien. Exactamente. Dado que ahora hay varios que no van a caminar por la calle tranquilo. Nunca más. Uf, se viene complicado el futuro. Bueno, ya ahí estaríamos. Excelente. Nos estaríamos viendo la próxima semana, William. Yo creo, para ya empezar con un Ya, tema mucho más profundo y yo creo que va a tomar varias sesiones ya hay por lo menos mínimo unas dos, yo creo que vamos a hablar ya del problema en de Afganistán. Afganistán. Sí, y vamos a partir desde la invasión de la Unión Soviética, ¿no? Esa quizás Sí, sería la primera etapa, porque sí. creo que esa es la etapa que, como todo en la historia, pues, cuya trayectoria culmina en lo que estamos viendo hoy. Claro, y no, no vamos a repasar toda la historia de Afganistán, teníamos muchos capítulos. Así que no, yo Y creo que es un ahí, buen ahí inicio. yo sugiero para los análisis, como comentábamos anteriormente, ver si podemos aplicar la teoría de Durkheim, de la solidaridad mecánica, la solidaridad orgánica, sobre todo para el caso de las sociedades que son más antiguas, más arcaicas, cómo influye esto de tener una conciencia individual o tener una conciencia colectiva. Mm, Es interesante. Yo no me imagino en una
No me imagino viviendo en una sociedad sin conciencia individual. De hecho, rechazo eso, instintivamente. ¿Ah? Pero es lo que señalaba, si entiendo bien a Durkheim, es lo que él señalaba que ocurre en ese tipo de sociedades. Que compartes ideas, compartes sueños, compartes razonamientos, compartes costumbres, Mente colmena, compartes po. ritos. Exactamente. Es algo que me cuesta a mí concebir. Hay que Así que por revisarlo ahí, y eso lo podríamos aplicar, ¿no es cierto?, a la situación en del Afganistán. gobierno actual de Afganistán. Hay que darle una vuelta, ¿no cree usted? Exactamente. Bueno, Démosle una vuelta. nos despedimos entonces. Listo. Ha sido, como siempre, muy grato, William, y nos estamos viendo.